Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a empezar con la enseñanza, hermanos. Hoy vamos a ver, como todos los años, un tema. Este tema es de los más difíciles a tratar, hermanos. Es el asunto del dinero. Regularmente yo lo hago una vez por año, porque yo lo entiendo, hermanos, que en estos tiempos han aparecido personas que han abusado de la fe. Sin embargo, la Biblia habla muchísimo más de lo que podemos imaginar al respecto. En este caso, del dinero. En el título de esta enseñanza es el pensamiento de Dios sobre el dinero. ¿Qué piensa Dios sobre el dinero? ¿Qué piensa Jesús sobre el dinero? Y vamos a ver unas parábolas. Hoy va a ser nada más la introducción al tema, pero voy a mostrarles en unas parábolas cómo pensaba Jesús respecto al dinero. Amén. Y vamos a ver primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 1. Mientras lo busca, voy a orar. Señor, te damos gracias, Dios. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor. Gracias, Señor, por el ambiente, por tu presencia, por la unción de tu Espíritu Santo que está aquí fluyendo en este lugar, mi Señor. Gracias, Señor, porque podemos sentir ese calor, no solo ambiental, sino de tu Espíritu Santo, tu abrazo sobre nosotros, Señor. Te pido, Señor, si hay alguna persona que traiga un corazón apático, Padre, que lo toques, Señor. Toca ese corazón para que pueda entender cuánto tú le amas, mi Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdame, Señor, a proclamar tu palabra. Que la unción de tu Espíritu Santo fluya a través de mis labios, Señor. Dame sabiduría. Dame denuedo para hablar de ti, Señor. Hablar esta palabra que tanto necesitamos y que tanto nos hace falta para tener un discernimiento y saber, Señor, cuando los dardos de fuego del enemigo nos atacan y poder, Señor, salir libres contigo, Señor. Muchas gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, amén, amén. En el versículo, primera carta del apóstol Pedro, en el versículo 18, primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata. ¿Cómo fuimos rescatados? Dice el 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Otra versión dice, la palabra rescatados dice comprados. Y otra versión dice redimidos con la sangre de Cristo. Entonces, ¿cómo piensa Dios sobre el dinero? ¿Cómo piensa Jesús sobre el dinero? Y en la Biblia, hermano, encontramos decenas, centenas de textos. Hay múltiples textos bíblicos, hermano, que hablan del dinero. Y pues este dato es muy importante para la hora que leamos nosotros, porque nos muestra la importancia que tenía Jesús respecto al tema del dinero. ¿Sí? Y para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, el pensamiento de Jesús debe de ser como un parámetro en nuestra vida, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Aquí en la palabra de Dios vemos a Jesús cómo Él quiere
pues alinear nuestros pensamientos, que piensemos como Él al respecto en el tema que vamos a ver hoy, hermano. Que aprendamos la visión que tenía Jesús respecto al dinero. ¿Sí? Porque muchas veces, hermanos, nuestra visión es nuestra visión del dinero. Y nunca nos ponemos a pensar cómo veía Jesús, cómo ve Dios el tema del dinero. Nunca lo vemos por ese lado, sino que siempre vemos por nuestro lado, que siempre es nuestra visión. Y nosotros como hijos de Dios debemos de tomar la visión de Jesús. Amén. Ver cómo veía Él las situaciones donde se hablaba el dinero. Nosotros tenemos que saber cómo ver y cómo usar el dinero que Dios pone en nuestras manos como administradores de ese dinero, ¿sí? Y hay unas enseñanzas que Él nos indica cómo hacerlo al respecto. Y ahí yo vi un sinfín, hermano, de sucesos cotidianos donde estaba involucrado el dinero. Ahí, en todos esos evangelios, Jesús siempre mencionó el dinero. Y lo que yo noté, hermano, que al mencionar el dinero Jesús, Él le daba un sentido netamente espiritual. Para Él el dinero era algo espiritual. Porque sabemos que lo espiritual es mucho más valioso que el dinero. Amén. ¿Estamos de acuerdo en eso? Es mucho más valioso. Entonces todo lo que vive yo allí y lo que vamos a ver tiene un significado netamente espiritual, hermano. Que como les digo, es mucho más valioso que el dinero. Da ahí en lo que vamos a ver connotaciones netamente espirituales y usted las va a alcanzar a apreciar cuando estemos estudiando estos pasajes que vamos a ver, porque vamos a aprender muchas cosas que tienen que ver con la transición de nuestras vidas, porque ustedes saben que estamos de paso, ¿verdad, hermanos? Estamos de paso. Y que finalmente nada nos vamos a llevar. ¿Están de acuerdo en eso? Entonces Jesús le da ese sentido espiritual a la palabra de Dios, a la palabra que vienen en los que vamos a ver hoy. Jesús, hermanos, sabía muy bien y lo tenía muy en claro que la gente necesitaba trabajar para ganar dinero. Eso lo entendía muy bien Jesús. Para comprar casas, para comprar alimentos, para pagar donde recostar la cabeza o la renta, como le llaman eso, el alimento, el vestido. Jesús estaba muy consciente de eso y usó unas parábolas. Y aquí hay una que vamos a ver que se conoce como la de los trabajadores de la viña. Está en Mateo 20, si lo van buscando. Y yo quiero, hermano, que ustedes vayan poniendo atención donde Jesús menciona el dinero y cómo la connotación es netamente espiritual para él. Esto es para que pensemos igual que Jesús respecto al dinero, hermano. ¿Lo tiene? Mateo 20.
Dice así, los obreros de la viña. 21, Mateo. ¿Tienen? Porque el reino de los cielos es semejante, o sea, es como, es parecido. Y pone esta parábola como ilustración natural de algo espiritual. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia. El padre de familia es el encargado, hermanos, de llevar el sustento para la familia, ¿verdad? Y la forma de llevarlo es que tiene que trabajar. Noten ustedes cuántas veces menciona lo que es derivado del dinero. El padre de familia, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Aquí vemos que está presentando un hombre que ofrecía un trabajo, que ofrecía un salario, ¿sí? Sale a buscar gente para trabajar. Y habiendo convenido con los obreros, en el versículo 2, en un denario al día. El denario era una moneda que equivalía al salario diario de aquellos tiempos, hermano. Ese salario pues alcanzaba más que ahora. Ahora ya no alcanza. Un denario podía sustentar en aquel tiempo a la familia, un día, en lo más básico, que era la comida, el vestido, todo eso. Entonces dice aquí que convino, se llegó a un acuerdo con los obreros que estaba contratando de pagarles un denario. Noten ahí cómo Jesús menciona el dinero en este pasaje. Los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Ahí había otras personas que estaban esperando ser contratados. Y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Aquí hay algo muy importante, hermano. Aquí vemos a un hombre que a la hora de contratar está pagando salarios justos, que está consciente, que no es un explotador. Por eso dice allí, os daré lo que sea justo. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, o sea, ya se estaba haciendo tarde ese día, e hizo lo mismo. Saliendo cerca de la hora undécima, o sea, ya casi cuando se estaba acabando el turno, ya casi estaba oscureciendo, y halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Probablemente estas personas que ya vieron que se estaba acabando el día estaban desesperados, hermano. Y yo quiero que noten la enseñanza de Jesús, que estaba muy consciente de que la gente vivía de un salario. ¿Sí lo notan? Unas personas que necesitan trabajar. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Quiero que ponga mucha atención, hermano, porque aquí es donde se empieza a poner interesante la parábola, hermano. Note ustedes que fueron primero unos y después otros. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal. O sea, no se les detuvo el pago, como se dice en México, no se les jineteó el pago, porque no es bueno detener el salario, hermano, de los trabajadores. ¿Por qué? Porque de eso viven ellos. Y págales el jornal, comenzando de los postreros, o sea, de los últimos, hasta los primeros. De los que llegaron al último, empieza con ellos. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Aunque trabajaron un poco, pocas horas,
recibieron un denario. Al venir también los primeros pensaron, fíjese aquí, hermano, los primeros pensaron, fue una ocurrencia de ellos, se les ocurrió a ellos que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. O sea, lo justo, lo que habían acordado. Y al recibirlo, ¿qué hicieron, hermanos? Murmuraron contra aquel padre de familia que los había contratado desde temprano, que habían llegado a un acuerdo para pagarles un precio justo, que fue un denario. Murmuraron contra él. Murmuraron contra ese hombre que fue generoso al ocuparlos, que les dio trabajo. Fíjese que uno como patrón, hermano, se pone a las murmuraciones, pero eso no debe de importarnos, porque nosotros debemos de ser justos, hermano. Amén. Ellos pensaron, ellos asumieron, ellos creyeron cosas en su imaginación. Ellos pensaron que iban a recibir más porque ellos estuvieron desde la mañana, iban a recibir más que los que estuvieron unas cuantas horas, hermano. Una ocurrencia de ellos. Y dijeron, estos postreros, o sea, estos que llegaron al último, han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros. O sea, iguales a los que habían estado desde las primeras horas. Que hemos soportado la carga y el calor del día, o sea, el cansancio, la sed. Pensaron que por haber entrado más temprano les iban a pagar más de un denario. Pero no, él les pagó lo que habían acordado, ¿cierto, hermanos? Y ellos lo habían aceptado, ese denario. Y para ellos ahora lo consideraban como una injusticia. ¿Sí? Pero noten ustedes cómo este hombre justo manejó esa situación, cómo manejó ese asunto. Y ahí es donde nosotros debemos de aprender, hermanos. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, o sea, no te estoy defraudando. Tú aceptaste el salario que te iba a pagar. Toma lo que es tuyo, le dice, y vete. O sea, como diciendo, yo ya cumplí, ya es lo que tenemos que hacer nosotros, hermano, cumplir, ¿sí? Muchas veces la gente piensa de más, como este jornalero, hermano, piensa que se le va a pagar de más y asumen otras cosas y murmuran. Por eso le digo yo que los patrones estamos expuestos, después de haber llegado a un precio, de haber convenido un precio, y ya al final que se les paga lo que se convino, lo que es justo. Pero a veces murmuran, hermano. Los trabajadores murmuran. Y ahí es donde entra un pensamiento, hermanos, actual, que piensan que todos los pastores son defraudadores, que todos los pastores son mentirosos, ladrones. Y eso es mentira, hermano. Eso es mentira. No todos, hermanos, no todos son así. Yo entiendo y he visto y he pasado por las situaciones que nos han tocado pastores que nos exigen, económicamente hablando, nos exigen
Ya no es por dar con un corazón alegre, sino que nos exigen. A mí me ha pasado eso. Pero no todos los pastores somos así, hermano. No todos los pastores somos así. Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿Sí o no, hermano? Pregunto yo. ¿No es lícito que él haga lo que quiera con su dinero? ¿Sí o no? Porque muchas veces en su corazón les nace a ustedes, hermano, hacer algo por los ministerios. Y lo hacen, ¿verdad? Y lo hacen. Fíjese que en una ocasión, hermano, yo no lo oí, me contaron de que aquí había una necesidad en la iglesia y que una de las personas, iba a haber un convivio, y una de las personas que no iba a asistir al convivio quería aportar para el convivio, aunque ella no iba a asistir. Y luego este varón dijo, yo quiero aportar. Y el otro varón le dijo, no aportes porque no vas a venir. Matándole la voluntad que tenía el varón en apoyar. Y el otro varón le dijo, no aportes porque no vas a venir. Y pues no aportó, hermano. Debemos de ser muy cuidadosos, hermanos, a la hora de que hagamos ese tipo de comentarios, porque somos piedra de tropiezo. Si una persona le nace en su corazón aportar, hermano, y usted ve que va a aportar, déjelo, hermano. Por eso dice aquí, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. Yo les pregunté y dijeron, sí. Entonces, ¿por qué nosotros, como dicen allá en el rancho, metemos la cuchara? ¿Por qué? Si él está haciendo de su corazón esa aportación. Ahora dijera usted, hermano, pues va a dejar un dineral. Eran 2 sodas, hermano. 2 sodas de las grandes. Y la persona se quedó sin sembrar, se quedó sin bendición. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermano, a la hora de hablar. Si ve usted a una persona que quiera aportar, que no va a venir, usted dígale, bendígalo, hermano, y el Señor te va a multiplicar eso que vas a dar. Aunque no estés, nació de tu corazón. Porque tenemos que tener mucho cuidado, hermano, a la hora de hacer ese comentario, porque es dinero o es deseo de la persona hacerlo. Déjelo que le haga, hermano. Y en vez de decirle que no, bendígalo. Aquí él estaba mostrando compasión por el trabajador, por el obrero que había contratado, porque ya eran las últimas horas del día y no habían trabajado, hermanos. Entonces, el patrón justo que fue a contratarlos, él vio más allá de un denario. Al no contratarlos, ¿cómo van a llegar ellos a su casa, hermano? Sin dinero. ¿Y qué tal si era lo único que estaban esperando su familia para comer? ¿Iban a comer ese día?
Entonces, este trabajador, este patrón justo, estaba viendo más allá de esas 2 horas o 1 hora que estaba pagando. Él estaba viendo más allá, hermanos. Y así nosotros debemos de ver más allá. Debemos de ver más allá. Mire, hermano, yo les he enseñado, yo lo hago. Yo me considero buen administrador de mi dinero que el Señor me da. Y yo les he enseñado a ustedes que tienen que ser buenos administradores de la bendición que Dios les da. Pero ustedes tienen también que ser generosos, hermano. Tienen que ser generosos. Si Dios ha sido generoso con nosotros, uno también tiene que ser generoso. ¿Sí? No descuidando, hermano, lo que usted tiene que tener. ¿Sí me estoy explicando? Porque llega diciembre y sus posadas y sus regalos, ¿sí? Pero llega enero, hermanos. Hay que pagar predial, hay que pagar placas, hay que pagar recibos, hay que pagar todo lo que hay que pagar, hermanos. Entonces nosotros debemos ser buenos administradores y estar preparados para los gastos de enero. ¿Sí? Sin descuidar, hermano, lo generoso que Dios fue con nosotros. Amén. No se trata de que, es que el pastor dijo que tenemos que ser generosos. Sí, tómala. ¿Y el enero qué, hermanos? ¿Y en enero qué? ¿Cómo vamos a pagar si ya dejamos todo en los ministerios? Hay que ser buenos administradores, no dejando de ser generosos. ¿Sí me expliqué, hermano? Para que a la hora de que llegue ese día, hermanos, usted tenga dinerito en su casa. Amén. Dice, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Fíjese, este hombre bendecía con dinero, comprendiendo la necesidad del trabajador, hermano. ¿Sí notan aquí a Jesús hablando de dinero? Pero ¿cuál es la enseñanza aquí, hermano? Que puso un ejemplo en lo natural, pero aprovechó para enseñar lo espiritual. ¿Se lo alcanza a apreciar allí, hermano? Así mismo, así, versículo 16, así, los primeros serán postreros y los postreros primeros. Esto se me afigura a mí, hermano, donde dice, así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Entonces se me figura a mí como cuando usted conoce a una persona que es un ladrón, que es un mentiroso, que es un matón, que usted le ha hablado de Cristo y no quiere nada con el Señor. Por ejemplo, mira, ven, Germán. Por ejemplo, este es un matón, es un ladrón mentiroso, todo lo que quiera, jugador, parranda, todo lo que quiera es él. Y yo ya tengo 30 años en los caminos del Señor. Yo ya soy de los primeros. Él es un postrero. Recibe a Cristo. Recibe a Cristo. Se arrepiente, recibe a Cristo. Y yo estoy aquí y el postrero pasa a ser primero. ¿Y cuál es la naturaleza de uno, hermano? ¿Cómo? ¿Por qué? Exacto. ¿Cómo? ¿Cómo en el último minuto de su vida él se arrepiente y luego aparte lo ponen frente de mí? Yo que tenía 30 años. No es justo. Gracias. Y así somos, hermanos. Así somos.
Así es la naturaleza humana. Pero esta enseñanza es espiritual, hermano. Independientemente de lo que usted haya sido en toda su vida, en todo su ministerio, si una persona se arrepiente en el último momento, puede el Señor pasarlo enfrente de usted. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Gloria a Dios por este varón que se arrepintió. Allí ustedes alcanzan a ver la enseñanza que es espiritual, hermano. Es pura y netamente espiritual. Enseñándonos que aquí que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. ¿Qué aprende usted? ¿Qué aprendemos de aquí de la mente de Jesús, hermano? Que hay que comprender, hay que entender, hay que ser justos, hay que ser generosos y apreciar lo que es de más valor, hermano. ¿Sí? Lo espiritual. Es de más valor que lo material, hermano. O sea, es de más valor que el mismo dinero. Esa es la enseñanza que está haciendo aquí, hermano. Esa es la enseñanza que está haciendo aquí. Porque aquí el patrón justo es Jesús. Él es Jesús. Y por eso está poniendo esta parábola. Entonces aquí vemos la mente de Jesús, que hay que ser justos, generosos, comprender las necesidades que vemos, porque hay muchos que tienen mucho más que las personas que vemos que tienen necesidad. Fíjese, mi sobrina, hermanos, y el sobrino, el esposo, ellos cuando recién se casaron, ellos llegaron a nuestra casa, que es su casa, por hospedaje. Estaban jovencitos, hermanos, apenas se habían casado. Y ella es ciudadana y él estaba ilegal y ella le arregló, hermano. Ella le arregló. Ya ahora él es ciudadano y hermanos, se han convertido en unas personas muy importantes en compañías grandes. Este gesto que ellos hicieron, hermano, se los puso el Señor en su corazón en agradecimiento, hermano, de todo lo que el Señor les ha dado en toda su vida, hermano. Porque ellos, miren, hermano, si vieran cómo bendicen a sus papás, lo bendicen no, hermano, si les platicara, esas son cosas personales, pero si yo les platicara todo lo que estos sobrinos bendicen a sus padres, y por eso es que tienen, hermano, esa es la, porque bendicen y bendicen y bendicen, y es por eso yo que les insisto, hermanos, hermanos, siembren, porque la cosecha llega a su tiempo, hermano. Llega a su tiempo. Entonces el dinero pues siempre ha sido necesario, ¿verdad? Para comprar lo que es lo más elemental. En el Evangelio según San Juan, me voy a apurar porque se me está yendo el tiempo, en el capítulo 6, allí vemos otro ejemplo. Son pasajes que son conocidos, hermanos. Dice como 5, pero yo creo que nomás les voy a enseñar 2. En el Evangelio según San Juan capítulo 6, en el versículo 3, ¿lo tienen? Entonces subió Jesús a un monte, o sea, a una colina,
y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Faltaba poco tiempo para esa fiesta judía. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud. ¿Qué entiende por gran multitud, hermano? Mucha gente, hermano. Dijo a Felipe, fíjese lo que le dijo. ¿De dónde compraremos? Está involucrado el dinero también, ¿verdad? ¿De dónde compraremos para que coman? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Para que coma la gente. Para comprar pan, ¿qué se necesita, hermanos? Dinero. Está preguntando aquí Jesús, ¿dónde hay una panadería suficientemente grande para comprar pan para que coma esta gente? Y es una multitud. No había panaderías, hermano. Menos que tuvieran la capacidad para alimentar a toda esta gente. ¿De dónde? Pero esto decía para probarle. O sea, para ver qué le iba a contestar Felipe. Porque él sabía, o sea, Jesús sabía lo que iba a hacer. Jesús sabía perfectamente, hermano, que tenía que hacer un milagro ahí. Milagro de multiplicación. Porque como les digo, ¿de dónde iban a sustentar toda esa necesidad que se menciona aquí? Si eran varios miles de personas. Note ahí lo que le dice a Felipe. Felipe le respondió, le contestó Felipe. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Otra versión aquí dice que ellos tenían el salario de 8 meses, hermano. Eso es lo que tenía el tesorero, pues, de las ofrendas que habían dado para el ministerio de Jesús. Ellos tenían, aquí dice 200 denarios, que pues esa era una cantidad grande, pues 8 meses, hermano. 8 meses tenían ahí de dinero los discípulos. Y ese era dinero que la gente les daba para sustentar ese ministerio de predicar el evangelio. Amén. En una ocasión una persona me dijo, si tú predicas la palabra, Dios te tiene que sustentar a ti y te tiene que dar para pagar todo lo que hay. Le digo, sí, Dios lo tiene que hacer, pero Dios usa a los que se congregan para que sea sustentado. No. Si Dios te puso ahí, Él te tiene que dar. Así es. Entonces ya les estuve enseñando ahí a grandes rasgos sobre cómo había personas que donaban para los ministerios, cómo había incluso un tesorero. ¿Quién era el tesorero de Jesús, hermano? Judas. Si había un tesorero es porque había que administrar. ¿Sí? Entonces, yo lo entendí por la falta de conocimiento en las Escrituras. Pero así hay personas que piensan de esa manera, hermano. Y nosotros sabemos que Dios usa a su congregación para solventar los gastos de los ministerios y los gastos de la iglesia, hermano. ¿Están de acuerdo con eso, hermano? Entonces ellos tenían una cantidad grande. Uno de los discípulos, dice el versículo 8, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y ahí hace una pregunta obvia, hermanos. Mas, ¿qué es eso para tantos? Aquí no se menciona el nombre del muchacho, pero lo más seguro, hermano, lo más seguro es que estaba escuchando la conversación que tenía Jesús con Felipe.
¿sí? Y aquí entró Andrés y ahí estaba el muchacho escuchando que cómo le íbamos a hacer para alimentar a toda esta gente, esta gran multitud. Y el muchacho, hermano, oyendo que no tenían suficiente dinero para comprar, aquí en el versículo 10 dice, entonces Jesús dijo, y mire, aquí vemos a Jesús preparándose para hacer un gran milagro. ¿Qué es lo que hizo? Hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones, hermano. ¿Qué cantidad traía el muchachillo, hermano? 5 panes de cebada y 2 pececillos. Es todo lo que había. Y eran como 5,000 varones. A veces, hermano, uno hace lo que tiene que hacer. ¿Sí? Pero Dios hace lo que Él tiene que hacer. ¿Sí lo capta? ¿Sí? Aquí sí vemos, nada más se mencionan varones. ¿Sí lo ve? 5,000 varones. Pero también debería de haber mujeres, ¿verdad? También debería de haber niños. Y hay unos comentarios que dicen que fueron como 20,000 a 25,000 personas, hermano, contando mujeres y niños. Porque si ustedes se dan cuenta, hermanos, en la mayoría de las congregaciones, ¿quiénes son las que abundan? Las mujeres. Las mujeres, hay mucho más mujeres. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias al Padre, los repartió entre los discípulos, entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían, o sea, hasta que se saciaron, hermano. Y aquí vemos un principio muy importante de ahorro, de administración, como el que les mencionaba yo anteriormente, para no gastar de manera inútil. ¿Cuántos hemos gastado de manera inútil, hermano? Yo sí, hermano. Yo sí, yo volteo así en mi negocio y veo y hay muchas cosas que ya no uso. Si acaso las usé una vez y ahí se quedaron, y ahí se quedaron, y ahí se quedaron. Y ahí están, gastos inútiles. Lo bueno es que ahora hay marketplace, ¿verdad? Ahí podemos no recuperar el 100, pero podemos sacarlo. Entonces este principio de administración que les menciono lo impone Jesús y dice, y cuando se hubieran saciado, o sea, como decimos aquí en este país, cuando ya estamos llenos, cuando ya estamos llenitos, porque así decimos, ¿verdad? Ya estoy lleno. Dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada, que no se desperdicie nada. Aquí hizo un gran milagro. Aparte de hacer el milagro, les pide que administren bien ese milagro y que no lo desperdicien. El Señor a muchos de nosotros nos ha bendecido con un trabajo, ¿verdad? Y ese trabajo nos ha suplido, nos ha dado lo que hemos necesitado. Hemos podido seguir adelante con nuestro trabajo, ¿sí? Que es una bendición. Y nos pide, hermano, que no seamos desperdiciados. No nos pide que dejemos de sembrar,
¿verdad? Porque tenemos un trabajo, porque al Señor le ha placido que tengamos un buen trabajo. Pero no nos pide que no desperdiciemos, hermano. Que seamos buenos administradores. Sí, porque si desperdiciamos, ¿qué desperdiciamos, hermano? Nuestro dinero, ¿verdad? Desperdiciamos nuestro dinero. ¿Sí sabía usted que el dinero que usted tiene en esa adquisición de su dinero está dejando la vida? ¿Sí sabía? Que cuando usted da a quien le vaya a dar, usted está dando parte de su vida al que está recibiendo. Y sería bueno decirle, principalmente a los hijos, te estoy dando este dinero, pero este dinero es parte de mi vida, es parte de mi esfuerzo, es parte de la bendición que Dios me ha dado, te la estoy compartiendo a ti, haz buen uso de eso. ¿Sí lo alcanza a ver de esa manera, hermanos? Así es el dinero, hermano. A mí me ha pasado esto que les voy a comentar, hermano. Siempre que vayamos a comer, procuremos no desperdiciar nada, hermano. Porque habemos algunos que la mujer se afana en preparar un guisado o X, y habemos algunos que decimos, no, esto no me gusta, o otra vez esto, o ¿por qué recalentaste esto? Y empezamos a decir eso, hermano. Siendo que eso es una bendición de parte de Dios para nosotros. Y estamos despreciando la bendición que el Señor nos está dando. Y cometemos ese error, hermano, porque puede llegar un día en que el Señor cierre las puertas y vamos a anhelar querer comer lo que una vez desperdiciamos. Nosotros como hijos de Dios, hermano, debemos de tener una perspectiva más adelante de lo que la tiene la persona que vive en una forma natural. Nosotros debemos de ver la bendición que Dios nos ha dado como una bendición espiritual, hermano. Más adelante, hermano. Y viéndolo de esa manera, nosotros vamos a apreciar lo que Dios nos ha dado. Si nuestra manera de ver las cosas es porque yo lo gané, es porque yo me esforcé, es porque yo estudié, es porque yo tengo una capacidad intelectual formidable. Si nosotros vemos las cosas de esa manera, estamos muy equivocados, hermano. Nosotros debemos de ver más adelante, hermano. Tenemos que tener una visión espiritual del dinero mucho más adelantada que un hombre que tiene la vista natural. ¿Verdad, hermanos? Que sí. Así debemos ser, hermano. En estas parábolas sí notan cómo se menciona el dinero, hermano. Dice el versículo 13: recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Fíjese la multiplicación, hermano. Todos comieron y aparte sobró. Y aparte sobró. Por último, Mateo 10:29. Y es nada más una introducción que les estoy dando, hermano. Fíjese cómo el valor que Jesús da a los seres humanos, hermanos, a las personas las tienen un valor muy alto, un valor
que no se puede comprar con dinero. Por eso cuando le dicen, tú vales mucho, tú vales mucho. ¿Yo? Sí, tú vales mucho. ¿Yo? Así de incrédulo. Sí. Ante los ojos de Dios tú vales mucho, porque por ti murió Jesucristo en la cruz derramando su sangre. Imagínese el valor que tiene usted, hermano. Para que no se sienta ahí, no, yo soy una pelucita esas que es del ombligo, yo no valgo nada. No, hermano. Usted tiene mucho valor delante de Dios. Versículo 29, Mateo 10, 29, ¿lo tiene? Pregunta, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Aquí se menciona la palabra vender, que está relacionado con el dinero. Porque cuando alguien vende algo, ¿qué es lo que quieren, hermano? Que le compren. ¿Y con qué compra? Con dinero. Entonces se necesita el dinero. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, o sea, sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. O sea, si el Padre no lo permite, no cae a tierra, hermano. Noten cómo el Padre tiene cuidado de las aves, hermano. Pues aún vuestros cabellos están contados. O sea, Dios sabe cuántos cabellos tenemos, hermano. Algunos nos los cuenta rápido. Todos vuestros cabellos están contados. Aquí, así que no temáis. O sea, no tengas temor. Fíjese lo que dice Jesús. No tengas miedo. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y esta otra versión dice, vosotros valéis mucho más que los gorriones. ¿Sí cree eso, hermano, que usted vale más que un gorrioncito? Sí, Señor, yo sé que valgo más que un pajarillo, que un gorrioncillo. Yo sé, Señor, que valgo más, pero no tengo trabajo y necesito dinero. ¿Cómo le hago? ¿Qué voy a hacer? Y son preguntas que tienen lógica, hermano. ¿Verdad? Estamos conscientes del valor que tenemos delante de Dios, pero no tenemos trabajo. No tengo dinero. Dios, hermano, nos ama más a nosotros que a cualquier ser de su creación. ¿Sí sabía eso? ¿Sí lo sabía, hermano? ¿Cuánto nos ama el Señor? Más que a todos, hermano. Porque le digo yo, nosotros no fuimos comprados con dinero. ¿Con qué fuimos comprados, hermano? La sangre preciosa de Cristo. Mire, ve ahí 1 Pedro 1:18. Ya para terminar. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, o sea, una vida vana, una vida sin sentido, una vida que llevábamos antes, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. O sea, nuestra libertad, hermano, no fue comprada con algo corruptible como el dinero, como el oro, como la plata, ¿sí? Cosas que el dinero puede comprar, sino con la sangre preciosa de Cristo, hermano, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Efectivamente, hermano, nuestra salvación fue comprada con la sangre de Cristo, pagada en un alto precio, hermano. En un alto precio de sangre. Nuestra salvación no es comprada
con dinero. Amén, hermanos. Con la sangre de Cristo. Ustedes saben que la salvación no se puede comprar con dinero, ¿verdad? ¿No? Aunque una vez vi en el internet alguien que estaba vendiendo terrenos en el cielo. ¿Y lo vieron? Estaba vendiendo terrenos en el cielo. Ahí. Y no dudo que haya quien invirtió. No se puede comprar una morada celestial, hermano. No se puede. Se puede comprar una troca, se puede comprar una casa, se puede comprar la paz, hermano. Imagínense llegar usted a un lugar y deme 1 kilo de paz. ¿De cuál paz? Aquella que sobrepasa todo entendimiento. No se puede, hermano. No se puede. No se puede llevar y comprar todas esas cosas, hermano. Por eso es que nosotros como administradores de Cristo tenemos que aprender, hermanos. Tenemos que aprender cómo Jesús pensaba respecto al dinero. No sé si ustedes se hayan fijado, pero muchos pasajes hablan de comprar, vender, relacionado con dinero. Muchos pasajes hablan de la relación que había con el dinero, de cómo se obtienen las cosas. Todo eso va relacionado con el dinero. Y nosotros tenemos que aprender a pensar cómo Jesús veía el dinero. Para él era netamente espiritual, hermano. Y nosotros debemos de pensar así, de verlo de esa manera. Amén, hermanos. Vamos a aprender más cosas, hermano. Y vamos a alcanzar a ver cuando leamos cómo Jesús está mencionando el dinero y cómo él tenía una perspectiva sobre el dinero. Y está en la palabra, y si está en la palabra, hermano, es para que nosotros lo aprendamos. Amén. Por lo pronto hasta ahí le dejo, hermanos. Y quiero darle gracias a Dios porque están ustedes aquí, hermanos.